Sí, vamos a Lucas 15, por favor, versículo 8 a 10. Permítame leer los versículos una vez más para tenerlo presente. Y dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora bien, venimos ya por varias semanas viendo el capítulo 15 de Lucas, y es un capítulo hermosísimo, precioso y con grandes enseñanzas para nosotros. Y el tema central es el gozo de Dios por la salvación de los perdidos, de los pecadores. Y espero que Dios nos esté permitiendo entender este pasaje más profundamente, y estoy confiado que así va a ser. Ahora, como mencioné en mensajes anteriores, hay dos cosas que están tomando lugar conforme vamos estudiando este pasaje. La primera de ellas es que hay capas de mensajes. No sé si se recuerdan eso lo mencioné hace 2 o 3 mensajes atrás. Hay capas de mensajes en estas historias. Y también hay un proceso de pensamiento. ¿Ok? Permítame, a manera de recordar, permítame empezar con esto del proceso de pensamiento. Hay una secuencia que usted va a ver en la primera historia, en la segunda historia y en la tercera historia. ¿Cuál es la secuencia? Bueno, la secuencia es la siguiente: hay algo o alguien que está perdido. El segundo paso en esta secuencia es que ese algo o alguien que está perdido se empieza a buscar. Entonces, ese algo que se ha perdido, que se empieza a buscar, es hallado. Es la tercera parte de esta secuencia. Y finalmente, esto que fue perdido, o esta persona que estaba perdida, que fue buscada y que ha sido hallada, es la causa de celebración o de gran gozo. Esa es la secuencia que vamos a encontrar. Esos son el proceso de pensamiento en cada una de estas historias: perdido, buscado, hallado, celebrado. Perdido, buscado, hallado, celebrado. Perdido, buscado, hallado, celebrado. 3 veces la vamos a ver. En la primera historia, el pastor se da cuenta que hay una oveja que está perdida. Ahí está, la oveja perdida, la cual él sale a buscar. Va y la busca hasta hallarla. Y cuando la halla, se goza grandemente. Y el día de hoy vamos a estar viendo acerca de una mujer que se da cuenta que una de sus 10 dracmas se había perdido. Y entonces va a buscar la moneda perdida. Y cuando la encuentra, se goza grandemente de haber hallado la moneda perdida. Y en la tercera historia vamos a ver el mismo proceso de pensamiento: perdido, buscado, hallado, celebrado con gran gozo. ¿Ok? Pero también hemos dicho que hay capas de mensajes, y todo empieza con una simple historia: un pastor que sale a buscar una oveja. Es una simple historia. Todos los contemporáneos de Jesús entendían de qué se trataba, pero va más allá de eso. Jesús utiliza la historia para atraer, en este caso a los fariseos y escribas, a que ellos puedan meterse en la historia y que ellos den un dictamen acerca de si es correcto la acción, en este caso del pastor, si es que es correcta la acción de la mujer y si es correcta la actitud del padre de recibir al hijo que se había apartado. ¿Ok? Jesús quiere que los fariseos piensen, quiere que los escribas piensen. Y entonces él da una historia simple. Esa es la primera capa, pero si le quitas la primera capa, luego hay algo más profundo que Jesús quiere hacer. Quiere traer a los fariseos, a los escribas, a que ellos se metan en la historia. Pero hay otra capa más. Jesús no deja ahí la cosa, sino que Jesús utiliza estas historias para enseñar teología, para enseñar acerca de Dios mismo. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios es como los escribas y fariseos pensaban, que Dios quiere mantener aparte a toda esa gentuza, a toda esa chusma, a toda esa gente de bajo vivir que no las quiere. ¿O es otro el corazón de Dios? Y entonces Jesús lo que va a hacer es que va a ir mostrando capa detrás de capa, cosas más profundas, hasta el punto incluso de hablar muy específicamente acerca de la persona misma de Dios. Nos da en la primera historia, por ejemplo, un sentido de cristología. ¿Qué es cristología? Es la doctrina acerca de Cristo, de su persona. Y vimos la semana pasada que Cristo es el buen pastor.
En Ezequiel el capítulo 34, en Juan el capítulo 10, hemos leído que Jesús es el buen pastor. En Ezequiel habíamos leído que Jesús, el pastor, es aquel que dice que él mismo iba a venir a buscar sus ovejas. Así que vemos entonces de que estas historias que empiezan tan simplemente tienen capas de mensajes, hacen que la persona se meta en la historia y luego los lleva a poder encontrar allí pues enseñanzas más profundas acerca de Dios, de su persona y de, como vamos a ver en realidad, de la Trinidad misma. Así que vamos ahora a ver entonces esta segunda historia dentro de la parábola que Jesús le dice a los escribas y fariseos. Ahora, continuando entonces, yo quisiera que ustedes hagan memoria. ¿Se recuerdan que les dije que estas no son 3 parábolas, sino una parábola? ¿Se recuerdan eso? Si leemos en el versículo 3, dice, entonces Él les refirió esta singular parábola, pero Él da 3 historias, ¿ok? Y yo quería hacer el punto de hace unos mensajes atrás de que Jesús es muy específico en la selección de sus palabras. Jesús no dice, no es que Él se equivoca y quiso dar inicialmente una sola parábola, pero terminó dando 3. No, en realidad es una sola parábola, pero que está compuesta de 3 historias. Y me puse a pensar por qué y empecé a indagar por qué. Y sabe, la razón es que si Él hubiese dado solamente una historia, lo que Él quería comunicar, lo que Él quería enseñar a los escribas y fariseos hubiese estado incompleto. Si tú y yo queremos entender el gozo de Dios por la salvación de las almas, las 3 historias que están acá son totalmente indispensables. Necesitamos tener estas 3 historias. ¿Por qué? Porque las 3 historias nos presentan el gozo, una ilustración completa del gozo de la Trinidad. De la Trinidad. Es decir, del Dios el Hijo, de Dios el Espíritu, de Dios el Padre. Hay gozo en la Trinidad por la salvación de las almas. En la primera de las historias se presentó a Dios como aquel Dios que viene a buscar al pecador, al perdido. Y lo vimos que es presentado en la figura del pastor. Y vimos en la Escritura claramente de que Jesús es el pastor. Entonces, en la primera de las historias adscribe al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, como aquí la persona en la Trinidad que se goza. Dios el Hijo, Él es el que se goza. Y vimos pues que la oveja habla de nosotros, del pecador perdido, ¿cierto? Pero vemos en la tercera historia claramente de que la historia se va a centrar en la figura del Padre. Y la tercera historia indudablemente que va a hablar acerca de Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. Así que la primera habla de Dios el Hijo, la tercera habla de Dios el Padre. ¿Cuál es la que nos falta? Dios el Espíritu. Y sabe, justamente en esta segunda historia de la parábola, aptamente se va a identificar a Dios el Espíritu con la mujer de la historia, esta mujer que busca una moneda de plata que se le había perdido. Así que vamos a ver en esta capa de mensajes que hay de que Dios va a ser presentado en su obra a través de la persona del Hijo, y ahora vamos a ver la persona del Espíritu en una forma especial a través de esta historia. Jesús pues lleva a los fariseos y a los escribas a que ahora ellos se pongan en los zapatos de una mujer. Mensajes atrás había mencionado de que para los fariseos y los escribas, los publicanos y los pecadores eran parte de los Amharetz, la gente del pueblo, la gente de la tierra, incluyendo la gente de baja condición, la gente de mal vivir. Y ellos, los fariseos y los escribas, ellos se veían a sí mismos como superiores a los Amharetz. Y para ellos, cuando Jesús les dice, hey, les cuento una historia. Había un pastor, ¿qué hombre entre ustedes? Les dice al principio. Como diciendo, ustedes, dice, piénsense pastores por un instante. De por sí, para los escribas y fariseos, pensarse de ellos como pastores era algo repulsivo. Es algo que no podía entrar en sus mentes. Pero Jesús los, por decir así, los fuerza, ¿ok?, a que ellos se piensen a sí mismos como pastores. Pero ahora Jesús los lleva un paso más adelante. Ahora Jesús lleva a estos orgullosos fariseos y escribas
que no solamente detestaban a los amhares, que no solamente detestaban a los pastores, sino que tenían muy bajo concepto de las mujeres. Ahora Jesús le dice, ahora piénsense por un rato mujeres. Esto era repulsivo en extremo para ellos. Un fariseo, un escriba, no se pensaría de sí mismo como una mujer. A ellos que oraban continuamente, Dios, te doy gracias, porque no soy un gentil, porque no soy tal, no soy tual, y terminaban su oración diciendo, y no soy una mujer. A estas personas que tenían tan baja perspectiva de las mujeres, Jesús les dice, ahora por un instante piénsense ustedes como si fuesen mujeres. Los fariseos no podían hacer otra que simplemente pensarse de ellos como mujeres, ¿ok? Y entonces Jesús les dice, piénsense ustedes como mujeres ahora y vengan conmigo a esta historia, dice. Había esta mujer que tenía 10 dracmas. Dicho sea de paso, lo que para los fariseos era algo repulsivo, para Dios no lo es. Para Dios no lo es. Por ejemplo, si vienen conmigo a Lucas 13, en el versículo 34, leemos cómo Jesús da este lamento sobre Jerusalén y Jesús básicamente acá se presenta a sí mismo como una madre, se podría decir, para explicarle a las personas su sentir. Mira lo que dice, versículo 32, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Acá Jesús se presenta a sí mismo como si él fuese esa gallina, esa madre gallina que está tratando de proteger a sus polluelitos cuando viene una tormenta. ¿Se da cuenta? A Dios no le molesta ser comparado, en este caso en una ilustración, como una mujer, pero los fariseos y los escribas, no. Para ellos era repulsivo pensarse a sí mismo como que si ellos fuesen, o se pensasen como si fuese una mujer. Ahora, esta mujer de la historia, lo más probable es que era una mujer pobladora de una de esas aldeas que habían en Palestina en el tiempo de Jesús. Había muchas de ellas, pequeñas poblaciones, donde había un pequeño número de casas y allí estaban pues las mujeres muchas veces durante todo el día en las faenas diarias del hogar. Lo más probable es entonces que esta era una mujer de una aldea y por lo tanto pobre. La mayor parte de las personas en Israel eran personas pobres, no eran personas ricas, eran personas de escasos recursos. En las poblaciones de las aldeas muchas veces no había mucho uso del dinero. La mayor parte de veces, cuando alguna persona necesitaba algo, a veces hacía trueque de servicios, o te doy este servicio por algo que tú me vas a dar, o trueque de bien por bien. No se utilizaba mucho el dinero. Pero sin embargo se menciona de esta mujer que ella tenía 10 dracmas. 10 dracmas. ¿Qué es una dracma? Una dracma es una moneda de plata. Una moneda de plata que tenía el valor aproximado, lo mejor que se puede establecer, al de el sueldo de un día de una persona con una cierta especialidad. O sea, no era simplemente un trabajador, sino de un trabajador con especialidad. Entonces era un sueldo por encima del trabajador promedio. Y una dracma entonces era básicamente el sueldo, el equivalente del sueldo de una persona especializada en su trabajo de todo un día. Quizá usted puede tratar de dar algún valor al día de hoy, si usted piensa una persona que gana un salario mínimo, no es el valor que se le daría acá, sino más bien una persona especializada, alguien que tenga una cierta especialidad, que quizá le pagan 20 o 30 dólares la hora por la especialidad que tiene, y entonces trabaja un día completo, sería 200 a 200 y algo de dólares por día. Entonces esta mujer tenía, dice, 10 de estas monedas, el equivalente probablemente de 2-3 mil dólares en nuestro tiempo. Para una mujer pobre, 2-3 mil dólares es un montón de dinero. Para una mujer pobre es un montón de dinero, no es poco dinero. Estas monedas probablemente habían sido el regalo de la dote que recibieron de sus padres, o muy probablemente algunos maridos cuando casaban a una mujer les daban también una dote. A veces la esposa entonces recibía, o la mujer recibía una dote de su padre o lo recibía de su marido. O también puede haber sido el resultado de ahorro que la mujer tenía.
A mí me sorprende la forma en la que nuestras esposas a veces pueden ahorrar. Nosotros a veces los hombres, los maridos, gastamos el dinero más rápidamente que lo que se puede uno imaginar, pero a veces las esposas tienden a ser muy ahorrativas. Probablemente esta mujer, con una buena cualidad que tenía, es que ella había ahorrado este dinero y había llegado a tener 10 monedas de plata, 10 dracmas. En todo caso, para esta mujer, las 10 monedas significaban algo de gran valor, de forma que cuando ella se da cuenta que una moneda se había perdido, detiene todo lo que estaba haciendo para dedicarse a la búsqueda de la moneda perdida. Es indudable. ¿Y qué actividades podría haber estado haciendo? Si fue en la mañana que se dio cuenta, quizá en la mañana lo que tenía que estar haciendo es empezar a moler el grano para la preparación de panes, para la hora de la comida, ¿no? Ver que traer agua en horas de la mañana, ver por supuesto que limpiar la casa, ¿no? Muchas actividades, estar con los niños, con los infantes, había muchas actividades, pero la pérdida de esta moneda era tan importante que ella detuvo absolutamente todo para empezar la búsqueda de la moneda perdida. Y es bueno notar el afán con el cual busca la moneda. Si lee conmigo, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Hay un afán en esta mujer. Las casas en las aldeas eran casas pequeñas, básicamente las casas eran edificios o construcciones de un solo cuarto. Un solo cuarto, no es como en nuestro concepto un apartamento, en nuestros conceptos modernos, es una casa enorme para los tiempos bíblicos. Básicamente las casas en aquel entonces eran habitaciones, una sola habitación, y eso era la casa. Ahí estaba, en un rincón estaba el horno, en otro lugar estaban quizá los utensilios que se utilizaban para comer, y en otro lado pues tenían el lugar donde sacaban pajas que enrollaban y que eran sus camas. Muy simple, muy sencillo. Indudablemente que los pisos eran la mayor parte de tierra compactada. No sé si usted habrá visitado casas así. Yo en Centroamérica las he visitado, en el Perú las he visitado, he ido a lugares donde básicamente, como en los tiempos bíblicos, las casas son solamente ambientes de una sola habitación, y donde el piso es de tierra y está todo tan duro que es duro en sí, ¿no? Pero no más allá de eso. Y en las casas de aquel entonces habían pequeñas rendijas en las paredes, no eran ventanas como las nuestras, no habían vidrios, por ejemplo, entonces para las ventanas, entonces eran solamente pequeñas rendijas en la parte más alta de la pared con la finalidad de que saliese el humo que había a veces dentro de la casa y también para que entrase algo de la luz del sol. Y es por eso de que en este caso la mujer se le ve con afán encendiendo la lámpara. No es que era de noche, sino que en la casa misma no había en realidad suficiente luz. Si ahora mismo, aun cuando estamos de día y estamos como al mediodía, si acá apagásemos las luces, indudablemente que si se nos cae algo, pues diríamos, por favor, alguien prende la luz porque no puedo ver con claridad. Y eso era lo que estaba pasándole a esta mujer. Ella se da cuenta de que una de sus monedas, probablemente ella la tenía en una bolsa. Quizá el origen de las carteras viene desde allí, no lo sé, pero tenía una bolsa, o quizá algunas la tenían atadas en su pelo, ¿no? Les hacían huequitos y las ponían, las enredaban como adorno en sus cabellos, algunas se las ponían como un collar. La cosa es que ella se da cuenta de que una de esas monedas se había perdido. Inmediatamente lo que hace es que prende una lámpara, y no solamente prende la lámpara y empieza a ver, sino que empieza a barrer. ¿Por qué? Porque les digo, el piso era de tierra y había polvo. Y era posible de que de repente, así en la luz de la lámpara, que no era suficiente, barriendo, que quizá la encontrase. Y usted imagínese a esta mujer buscando por todo lado en su casa esta moneda. Así que esta mujer no se iba a detener, de acuerdo a la historia que Jesús hace, ella no se iba a detener hasta hallar la moneda. La busca y la busca y la busca y la busca hasta encontrarla. La busca hasta encontrarla. Ahora Jesús cuenta hacia el final de su historia, una historia simple, rápida, de que cuando la mujer encuentra la moneda, ella llama a sus amigas y vecinas. Está en femenino,
A diferencia del pastor que llama, dice, a sus amigos y vecinos, acá ella llama a sus amigas y vecinas. No llamó a los varones de la aldea, llamó solamente a sus amigas y vecinas y les dice, vengan, le dice, vengan conmigo, acá vamos a celebrar porque la moneda que había perdido la he encontrado. Y dice, ellas vinieron y se gozaron junto con ella. Toma en realidad una persona de igual condición como para poder más o menos alegrarse, pues, ¿no?, del hallazgo de esta moneda, porque para la vida de ellos eso era fundamental. De acuerdo a lo que se puede ver históricamente, era, hay veces, los únicos recursos que tenían una mujer, por ejemplo, si su esposo enfermaba gravemente o si fallecía el esposo y quedaba viuda. Y si habían niños pequeños, este era el único sustento que podían tener. Así que para esta mujer, este dinero, una moneda, ese 10%, era un montón de dinero. No podía permitir que simplemente quedase perdida. No habían tarjetas de crédito, no había cómo endeudarse en ese entonces como hoy tan fácilmente es. Estos eran sus únicos recursos. Así que cuando la encuentra, pues ella dice, esto es causa de fiesta, de celebración. Ahora, Jesús lo que hace es que Él concluye la historia y hace una aplicación. Versículo 10 dice, así os digo. Aquí hay esta autoridad de Jesús. Y Jesús lo que va a hacer es que va a aplicar esta historia de esta mujer, de esta moneda perdida, y va a aplicarlo a Dios. Lo va a aplicar a Dios. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y básicamente lo que Jesús hace es que dice, ¿ustedes se dan cuenta del gozo que tuvo esta mujer y sus amigas? Dice, así es el gozo que Dios tiene por un pecador que se arrepiente. Ahora dice acá que es este gozo delante de los ángeles de Dios. Algunos toman de que acá los que se están alegrando son los ángeles. Ciertamente los ángeles se alegran, sí, pero la estructura gramatical lo que quiere decir es delante de los ángeles de Dios. Los ángeles, si están acá, delante de ellos, ¿quién está? Dios. Es una expresión de lo que quiere decir Jesús, es que Dios es el que está con gozo. Dios mismo es el que está con gozo. Así que Jesús enfatiza que a Dios le trae gozo enorme el arrepentimiento y la salvación de los perdidos. Pero quizás dirá, bueno, pero esto ya lo hemos escuchado la semana pasada, esto no es algo nuevo. Bueno, sí, pero como les dije, es mi convicción de que acá no solamente está hablando ahora de Dios el Hijo, sino que en particular de Dios el Espíritu. Así que si aquí la mujer representa a Dios, ¿a quién representa la moneda? La moneda representa indudablemente al perdido. La historia pasada, la oveja representaba al perdido. Ahora la moneda representa al perdido. ¿Y sabe qué? Es bueno que observemos al menos dos características entonces de la moneda para poder entender esta capa más profunda de lo que Dios está aquí enseñando. ¿Qué cosa es una moneda de plata? Bueno, nos habla en primer lugar de su valor. Hay valor en una moneda de plata. Alguno quizá piensa que se trataba de una moneda de valor por el hecho de que es plata. Y dice, wow, la plata es un metal precioso, la plata tiene valor. Sí, si bien es cierto, la plata tiene valor, pero su valor no es como el oro. El oro es más valioso. Y es interesante que Jesús no escogió el decir que era una moneda de oro, sino que era una moneda de plata. Y sabe, el valor no era tanto el intrínseco, no era en sí cuán valioso es el metal, sino que el valor que la moneda tenía, lo tenía porque la mujer le estaba dando ese valor. Para ella la moneda era tan valiosa que debía de detener absolutamente todo y empezar la búsqueda inmediatamente y no parar hasta encontrar la moneda. ¿Y sabe lo que esto habla? Esto es hermoso. Esto habla de cuán valioso es el valor que Dios le da a un perdido, a una persona perdida. Dios le da tanto valor a una persona que Él se enfrasca en buscarlo y buscarlo y buscarlo hasta hallarlo. Yo me recuerdo cuando hago memoria acerca de mi salvación, yo me recuerdo y trato de recordar quién en el Perú me habló de Dios antes de venir aquí a Estados Unidos. Solamente puedo encontrar a una persona que en lo mejor creo que pudo y supo, me presentó a Jesús. Me recuerdo que fue mi vecino, Pablito, que en una oportunidad me habló de las cosas de Dios.
Y hubo otra gente también, había un grupo de personas que vinieron de Colombia con la cruzada estudiantil y que estaban en el Perú buscando que compartiera el evangelio con personas universitarias. Y en una que otra oportunidad mi esposa y yo compartimos algunas reuniones de estas personas. Pero mi mente estaba en otra cosa. Y lo que yo quería era otra cosa. En realidad sí había un cierto interés, pero no muy grande. Vinimos a este país y 4 años después de haber llegado, un día yo me encontraba vendiendo los productos que nosotros hacemos y una persona se acercó. Yo me acuerdo, incluso yo estaba con una botella de cerveza en aquella oportunidad. Imagínense yo vendiendo y con una botella de cerveza. ¿Ah? Y bueno, viene la persona y me empieza a hablar de Jesús. Y yo en mi botella de cerveza estaba más interesado en venderle el producto que cualquier otra cosa. Y bueno, sí, Jesús, sí. Pasó el tiempo y luego de eso nos encontramos en una oportunidad. Mi padre había comprado una lavandería, un coin laundry, y se encontraba en Del Rey, en la Atlantic. Y ahora no existe eso allí. Pero los fines de semana, en la noche, pues mucha gente le gusta alrededor de esa zona salir de fiesta, de party. Y había en las noches sobre todo mucha venta de drogas y mucho alcohol y todas esas cosas. Y bueno, en las noches resulta que también mucha gente iba a lavar la ropa, así que nosotros nos manteníamos el coin laundry abierto. Y una noche, un día viernes, llegan 2 señoras ancianitas, pelo blanco. Llegan allí, a este lugar, y dicen, ¿él es tu padre? Y digo, sí. Y dice, ¿podríamos nosotras orar por ustedes? Ok. Y las señoras, estas ancianitas, pusieron sus manos sobre el edificio y empezaron a orar. Decían, oh Dios, dice, bendice a este hombre, bendice a su hijo, bendícelos. Y no sé qué otras cosas más oraron. Eso fue aproximadamente en el año 86, 87. En el año 1989 vine a conocer a Cristo y alrededor como del 90, un día saliendo de aquí, me siento, en ese entonces, en esos años, habían unas bancas en el centro del ambiente que está afuera, y me siento allí y de pronto levanto mi mirada y en eso veo 2 señoras viejitas, ellas de pelo blanco. Y yo digo, yo conozco a estas señoras. Y las señoras se me quedan mirando. Y de pronto como que al unísono, tanto ellas como nosotros, las viejitas declararon, oh my God. Y yo dije, wow. Y me dicen, tú eres el joven que estaba hace años atrás allá. Y yo le digo, ustedes son las señoras que fueron allá a orar, ¿sí? Y la siguiente pregunta es, ¿y tu padre? Y justo papá bajaba las escaleras en aquel entonces. Le digo, mira, ahí viene. Oh my God, dijeron las viejitas. Y dice, ¿se han convertido al Señor? Sí. ¿Y sabes qué, amado? Déjame decirte una cosa. Eso es Dios quien, cuando yo veo cómo es la historia de mi salvación, yo puedo ver que Dios viene buscando a esta moneda que soy yo, buscando hasta hallarme. Y Dios contigo también está haciendo lo mismo y te está llamando y te está buscando semana a semana, mes a mes, año a año, y está deseando que tú respondas. Cuán precioso es en realidad el hecho de que aquí Dios se presenta como esta mujer que busca incesantemente. Pero ¿sabes qué? Esta moneda tiene ese valor porque Dios le da ese valor. Alguien sacó la cuenta en alguna oportunidad. ¿Cuánto vale el hombre? ¿Cuánto vale el hombre? Si fuésemos a hacer sacado la cuenta por el contenido de lo que hay en nosotros, ¿ok? Intrínsecamente, todos los minerales que hay en mí, todo lo que hay a los valores actuales. ¿Sabe cuánto vale el hombre aproximadamente? Considerando que el 70% de nosotros es agua, ¿ok? Es agua. Cuando sacamos la cuenta, no valemos, creo, la última vez que sacaron la cuenta, creo que fue hace 2 años atrás, no valíamos ni $8. Ni $8 en todo lo que compone el ser humano.
Porque al polvito nos regresamos, ¿cierto? Y si sacas ahí algunos minerales y todo, le das el valor actual, ni $8, señores. Pero sin embargo, nuestro valor no está en el valor intrínseco de lo que hay en nosotros, sino que está en que Dios ha dicho, yo lo quiero, yo la quiero, yo lo amo y lo voy a salvar. Y te busca y me busca y nos busca y nos busca y nos busca. El valor de la moneda, dado por la mujer. Pero no solamente eso, sino que también una moneda, tenemos que reconocer, es un objeto inanimado. Un objeto inanimado. Una moneda es un objeto que no tiene vida. Y por lo tanto, ya que no tiene vida, es completamente insensible y sin conocimiento. Así son las monedas. No es como que la moneda cuando se le cayó a la mujer de la bolsa donde haya estado, no es como que la moneda diga, ¡ay, me estoy cayendo! No es como que la moneda empezó a gritarle a la mujer, oye, estoy aquí en el rincón. No es como que la moneda fue y dijo, por favor, ayúdenme, me he perdido. La moneda se cae y se quedó allí, totalmente insensible e ignorante de su condición. El perdido es presentado en la Escritura como una persona totalmente insensible e ignorante de su verdadera condición. El perdido no se da cuenta de que en realidad está muerto en sus delitos y pecados, y esta persona ni lo sabe ni lo siente. Permítame leer una vez más Efesios 2, 1 al 2, pero en esta oportunidad lo voy a hacer de la versión Dios habla hoy y lenguaje actual. Dice así, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Dice, la persona que está muerta aún, que aún no ha venido a Cristo, no se conoce a sí misma, no sabe cuál es su condición, no sabe que está alejado, que está muerto y que es insensible a lo que Dios le quiere decir. Menos aún no se da ni cuenta, es totalmente ignorante que en realidad la forma de vivir que está llevando, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es obedeciendo a Satanás, quien es el que pone pensamientos en la mente de las personas de la sociedad. Ni se da cuenta, ni lo sabe. Si tú le preguntas a una persona que no conoce a Cristo, te das tu cuenta de que está siguiendo lo que Satanás dice, se va a horrorizar y va a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo piensas tú que yo voy a seguir lo que Satanás dice? Pero sin embargo no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la moneda es una apta ilustración del perdido, totalmente insensible y totalmente ignorante de su verdadera condición y de su verdadero estado. No solamente eso, no solamente está muerto en sus delitos y pecados, sino que la moneda es totalmente insensible e ignorante de que es un esclavo del pecado. El perdido, el pecador, es un esclavo del pecado. Juan, el capítulo 8, versículo 34, se lo leo, y voy a leer de la versión Dios habla hoy, para que usted lo tenga en un lenguaje más simple. Dice Juan 8:34, dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 34 en la versión Dios habla hoy dice, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Todos los que pecan son esclavos del pecado. La pregunta aquí es, ¿pecas? ¿Pecas? La respuesta es obvia. No hay ninguno aquí que pueda decir, no, yo jamás he pecado, salvo a alguien que en realidad se le haya salido un tornillo. ¿Ok? Porque la persona sana y que reconoce su condición, va a decir, no, todos pecamos en realidad. Bueno, dice la Escritura, ¿pecas? Sí, dice, eres esclavo del pecado. Todos los que pecan son esclavos del pecado. El pecado es presentado en la Biblia como un poder dominante y la persona entonces que está sin Cristo está bajo ese poder o dominio. No puede vivir una vida en la cual no peque. No puede. Es un esclavo. Lo ignora. No se sabía así, no se veía así. Una vez más tú le preguntas a una persona que no conoce a Cristo, te das cuenta que tú eres un esclavo del pecado. Va a decir, ¿cómo? ¿Yo un esclavo del pecado? No, pero la Biblia así lo dice, Jesús así lo dice. Juan 8:34 dice, si tú pecas es porque eres un esclavo del pecado.
Jesús así lo dice. No solamente eso, sino que la persona, como esta moneda que es ignorante, insensible a su verdadera condición, es una persona que está sin Dios y sin Cristo y lo ignora, o sea, no lo sabe. Esta persona, por lo general las personas se consideran que están con Dios o que Dios está con ellos, porque van o participan de alguna religión, o porque tienen algún santo, o porque tienen, quizá algunos se aferran a que tienen la Virgen, ¿no? O alguna otra cosa. Y no solamente tiene que ser en un contexto, digamos, latino, podemos ir a cualquier otro grupo étnico, cualquier otra religión. Piensan que su Dios está con ellos o que ellos están con su Dios. Pero la Escritura no presenta eso como una verdad. Al contrario, una vez más, lo que la Escritura presenta es de que la persona se encuentra, cuando está sin Cristo, se encuentra sin Dios y sin esperanza. Efesios el capítulo 2, versículo 11 y 12, mira lo que dice aquí. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos, que circuncidan el hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Se los leo en otra versión, dice, los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados y ellos a sí mismos se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Pero ustedes, dicen, no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel, no formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Se da cuenta? Las personas, como esa moneda, totalmente ignorantes de su verdadera condición, se creen que Dios está con ellos, se creen que ellos están con Dios, pero la Biblia dice, no están ni con Dios, ni Dios está con ustedes. La moneda es una apta ilustración de la condición del perdido, totalmente insensible, totalmente ignorante. Quizá la parte más trágica de todo es de que la persona perdida, sin Cristo, no se da cuenta e ignora que se merece el castigo de Dios. Y esto en particular para nuestro tiempo es una de las cosas más ofensivas que hay veces los que aún no tienen la salvación en Cristo escuchan. Porque dicen, ¿cómo es posible que tú puedas decir que yo me merezco el castigo de Dios? Bueno, permíteme aclarar diciendo lo siguiente. No soy yo el que digo que tú te me lo mereces, ¿ok? Porque si algo, ¿ok? Yo me lo merezco también, tan igual como tú. En otras palabras, nosotros nos merecemos el castigo de Dios. ¿Y sabe qué? Esto es una vez más lo que Dios dice. En el capítulo 2 de Efesios, una vez más, versículo 3, dice, de esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Se lo leo en la versión lenguaje sencillo. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. ¿Se da cuenta? La moneda es una apta ilustración de quién es el perdido, de cómo es el perdido, totalmente ignorante de su condición, totalmente insensible, no siente nada en lo absoluto, no siente necesidad de Dios. Mas cuán maravillosa es la obra del Espíritu de Dios, así como esta mujer, el Espíritu de Dios, busca al perdido hasta hallarlo. Es Dios el Espíritu, amados, de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Acá estamos entrando entonces ahora en esta nueva capa más profunda, porque acá esta búsqueda que el Espíritu de Dios hace tiene ciertas particularidades específicas. Dios el Espíritu es aquel que toma una moneda insensible, a un pecador insensible, a un pecador ignorante, y lo lleva a darse cuenta. Lo lleva, empieza a despertar en él, en ella, este deseo por Dios que antes no tenía.
Eres aquel que obra y trabaja en la mente y el corazón y le redarguye y le trae convencimiento de que las cosas no están bien entre él y Dios, entre ella y Dios, y que es necesario hacer algo al respecto. Cuando una persona empieza a buscar a Dios, es siempre el resultado de que Dios lo empezó a buscar primero a él o la empezó a buscar primero a ella. El hombre, de acuerdo a la descripción que Dios da, jamás es el que inicia la búsqueda de Dios, jamás. Claramente el libro de Romanos en el capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios. En el sentido de tener la iniciativa de empezar la búsqueda de Dios. Ningún ser humano es el que tiene la iniciativa de buscar a Dios. Es Dios el Espíritu el que empieza la búsqueda. Y cuando entonces en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer empieza a haber este sentir de que algo no está bien y que empieza a tener preocupación por estas cosas, eso es el resultado de que Dios, como esa mujer que empezó a buscar la moneda, Dios está empezando a buscar y a buscar y a buscar a esa persona hasta hallarla. Es el Espíritu el que ilumina la mente y el corazón, es necesario. Hay total ignorancia. Había total ignorancia en mí. Yo no sabía que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo no sabía que yo estaba hundido y totalmente culpable ante los ojos de Dios. Yo no sabía que en mi corazón pues habían todas esas perversidades. Yo no sabía absolutamente nada de eso. Yo me pensaba bien con Dios. Yo se los he contado. Yo pensaba que por haber regalado unas Biblias para dárselo a los presos, a esa gente que sí necesita de Dios, ¿ok? Yo pensaba que yo estaba ganando puntos con Dios. Y qué bueno, las cositas que yo he hecho por aquí y por allá, mis borracheritas, mis cositas por aquí y por allá, Dios me las estaba pasando por alto porque yo estoy mostrando ser una persona que quiere hacer el bien. Pero no fue sino hasta que el Espíritu de Dios empezó a hacerme ver, a abrir mis ojos, a iluminar mi entendimiento, a darme a entender estas cosas, que el Espíritu de Dios empezó a tener esta obra de convicción, esta obra de convencimiento en mi alma de que las cosas en realidad no estaban bien. Como dice en el capítulo 16 de Juan, versículos 7 al 11, dice que el Espíritu de Dios puso en mí un convencimiento acerca de Jesús, acerca de la justicia y acerca del castigo eterno. Acerca de Jesús, de que yo no creía en Él en realidad, aunque yo me jactaba que yo era cristiano. Pero yo no había depositado solamente mi confianza en Él. Yo tenía mi confianza en Él y en mi religión, en Él y en mi Virgen, en Él y en mi santo, en Él y en mis buenas obras. Pero no, el Espíritu de Dios empieza a llevarte al punto donde te dice, no. Acá el único que te puede salvar es Jesús. Acá no es Jesús y alguien más. Acá no es Jesús y tu religión. Acá no es Jesús y tus buenas obras. El único que te puede salvar es Jesús. Y la convicción que el Espíritu de Dios empezó a poner en mí entonces fue hacerme ver, que entender que yo en realidad no creía en Jesús como la Biblia me dice que yo debo creer en Jesús. Segundo convencimiento, de justicia. Me empezó a convencer de lo siguiente: yo me creía justo y el Espíritu de Dios empezó a hacerme dar cuenta, no, tú no eres tan justo como tú piensas. Es más, ni siquiera no es que no eres tan justo, es que tú eres injusto. Tú eres impío. Pero un momento, sí. El Espíritu de Dios empezó a hacerme ver que yo en realidad me quedaba corto, como dice el libro de Romanos, estaba destituido de la gloria de Dios. En mí no había ninguna justicia como Dios es justo. Y el Espíritu de Dios me empezó a hacer entender que a menos que mi justicia fuese como la de Dios, yo jamás podría estar delante de la presencia de Dios. ¿Quién tiene esa justicia, señores? El único que tiene esa justicia es Jesucristo. Por lo tanto, una vez más el Espíritu de Dios me empezó a llevar otra vez a la persona de Jesús, a aferrarme a Él, porque Él es el único que me puede dar la justicia que yo no tengo. Pero tercero, el Espíritu de Dios también me convenció de condenación. Y dice, porque el diablo ha sido ya juzgado. Y lo que el Espíritu de Dios hizo fue lo siguiente: dice, hey Jesús, ¿tú qué te crees bueno? ¿Tú qué te crees que todo está bien con Dios? ¿Y tú qué te crees que haciendo esto o aquello te vas a poder escapar del juicio de Dios? Déjame decirte, estás equivocado, porque ni el diablo se escapa del juicio de Dios. ¿Y tú qué crees? Que si el diablo no se escapa, ¿tú te vas a escapar del juicio de Dios? Ni el diablo se escapa del juicio de Dios. El diablo ya fue juzgado, dice Juan 16.
Ya fue juzgado, ya es un hecho. Y dice, que a ti no te quede la menor duda que tú tampoco escaparás el juicio de Dios. Tampoco escaparás. Así que el Espíritu de Dios es el que viene y busca a esta persona insensible e ignorante y lo lleva a darse cuenta de lo que jamás se podría dar cuenta por sí mismo. Gloria a Dios, que desde años antes, que siquiera yo busqué a Dios, Él me buscaba a mí. Y eso es lo que yo me acuerdo. Sabe Dios solamente si habrán habido otras cosas que en tanta ceguera y en tanta insensibilidad y en tanta ignorancia que yo tenía, de repente hubieron muchas otras veces, pero que simplemente yo era totalmente ciego e ignorante e incrédulo. Pero el Espíritu de Dios, como esta mujer, busca y busca y busca y está haciendo esta obra para que esta persona insensible, ignorante, empiece a darse cuenta y empiece a sentir, a palpar, a evaluar su verdadera condición y así empiece a levantar en él o en ella el deseo de decir, yo necesito de Dios. Gloria a Dios pues por la obra del Espíritu. Gloria a Dios porque sin Él ninguno de nosotros podría ser salvo. Y ¿sabe qué? Lo más grandioso de todo es que dice que Dios el Espíritu se goza, como esta mujer se gozó, se goza al ver el fruto de su búsqueda, que te halla, que me halla. Amigo, permíteme terminar diciéndote lo siguiente. Está aquí en tu pecho ese sentir de que Dios te está buscando. Ven a Él. No rehuses. No rehuses. Completamente ríndete a Él ahora. Cree en lo que Jesús hizo por ti y entrégale tu vida a Él. Padre, vengo a ti para darte gracias por tu palabra. Oh Señor, las aplicaciones de esta enseñanza son tantas. Una que me viene a la mente ciertamente, Padre, es cuán confiado debemos estar nosotros los creyentes en que cuando le hablamos a alguien no está en nosotros el convencer a nadie, sino que es la obra del Espíritu. Y cómo debemos pues nosotros entonces de ir confiados de esta forma a aquella obra de la tercera persona de la Trinidad buscando al pecador hasta hallarle. Él solo quiere que nosotros seamos sus instrumentos, sus canales, para que así el Espíritu haga su obra, obra que solo Él puede hacer. Pero Señor, cuán hermoso también es sabernos así buscados y así valorados por la Trinidad. Cuando no merecíamos sino, como hemos leído de tu palabra, el castigo, y justamente que lo merecíamos. Y sin embargo, nos buscaste y nos buscaste hasta hallarnos. Alabamos tu nombre y bendecimos tu santo ser por la misericordia concedida, el don inefable que ha sido dado. Gracias, oh Señor. Pero te quiero suplicar que en esta mañana el mismo Espíritu que por siglos y milenios viene buscando personas, que en esta mañana aquí una vez más haga esa búsqueda y que haya dentro de esta audiencia hombres y mujeres, personas mayores y quizá niños también, que respondan al llamado, a la búsqueda del Espíritu de Dios que los quiere traer a Jesucristo y que allí ellos rindan sus vidas a Él, se arrepientan de todos sus pecados y reciban hoy la vida eterna, el perdón. Oh Dios, haz esta obra. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén.